La tensión dentro de uno de los clanes más mediáticos de la crónica social española ha estallado definitivamente y esta vez con una protagonista completamente rota. Nadie esperaba que una historia familiar terminara convirtiéndose en uno de los momentos más duros vividos en televisión en directo. Y es que lo que comenzó como una diferencia de opiniones ha acabado en una confesión cargada de dolor, lágrimas y una frase que lo ha cambiado todo: me sentí coaccionada. Todo ocurrió cuando Laura Matamoros regresó al plató de Espejo Público en Antena 3 dispuesta a contar lo que realmente pasó con su primo Carlo Costanza. Su rostro ya lo decía todo antes de empezar a hablar. No era una intervención más, no era un comentario de tertulia, era una confesión que llevaba días guardándose y que, según sus propias palabras, le estaba pasando factura emocionalmente. La historia tiene raíces profundas. Laura había expresado públicamente su opinión sobre el silencio de Carlo en medio del conflicto que afectaba a su madre, Mar Flores, algo que a él no le sentó nada bien. Lo que parecía un simple desacuerdo familiar terminó en un encuentro en plena calle que la propia Laura describe como uno de los momentos más tensos de su vida. Con la voz entrecortada explicó que no se trató de una conversación tranquila ni privada. Fue un cara a cara cargado de reproches, de exigencias y de palabras que, según ella, fueron muy duras y muy intensas. Asegura que su primo le pidió algo que la dejó completamente en shock, que ni ella ni nadie de su familia volviera a hablar públicamente sobre él. En ese instante el plató quedó en silencio. La influencer, al borde del llanto, confesó que se sintió sobrepasada, que la situación fue violenta a nivel emocional y que jamás pensó que su relación con alguien a quien había querido tanto terminaría de esa manera. Lo más impactante no fue solo el contenido de la conversación, sino el sentimiento de culpa que arrastra desde entonces. Laura dejó claro que le duele profundamente tener que hablar de su primo en televisión, que le duele por su tía, por su familia y por todos los recuerdos que han compartido desde pequeños. Porque detrás del personaje televisivo hay una historia real de primos que crecieron juntos, de reuniones familiares y de un vínculo que ahora parece completamente roto. En su intervención también dejó entrever algo que ha llamado muchísimo la atención: todavía no ha hablado con su tía Mar Flores sobre lo sucedido. Y eso, en una familia tan mediática, dice mucho. No hay bandos públicos pero sí un silencio que pesa. Mientras tanto, el nombre de Kiko Matamoros vuelve a estar inevitablemente ligado a la polémica, aunque en esta ocasión no sea el protagonista directo. El conflicto salpica a todo el entorno familiar y vuelve a colocar al clan en el centro del foco mediático. Laura insistió en que jamás habló con intención de hacer daño ni de generar titulares. Que su opinión fue personal, que no buscaba ningún beneficio y que, de haber sabido las consecuencias, probablemente habría actuado de otra manera. Pero ya es tarde, las palabras están dichas y el distanciamiento entre los primos parece total. Uno de los momentos más emotivos llegó cuando reconoció que se siente mal por todo, que le duele haber llegado a este punto y que está emocionalmente desbordada. Su mirada, completamente vidriosa, reflejaba algo que iba mucho más allá del contenido televisivo: la sensación de pérdida de alguien importante en su vida. Además, dejó caer que el encuentro no ocurrió en un lugar íntimo ni adecuado para una conversación de ese nivel, algo que aumentó su incomodidad. Si tenía algo que decirme, debería haber sido en privado, vino a explicar, dejando claro que el contexto también influyó en cómo vivió la situación. Este conflicto no solo habla de dos primos enfrentados. Habla de los límites entre la vida pública y la privada, de lo que ocurre cuando las opiniones personales se convierten en contenido televisivo y de cómo la exposición mediática puede afectar incluso a los lazos más cercanos. Y mientras la audiencia se divide entre quienes apoyan a Laura por su sinceridad y quienes defienden el derecho de Carlo a mantenerse al margen, hay algo que todos tienen claro: esta historia está lejos de terminar. Porque al final del programa se anunció que Laura volverá al plató para seguir dando explicaciones. Y eso significa que todavía quedan capítulos por escribir en una de las tramas familiares más intensas de los últimos tiempos. Una historia que mezcla fama, dolor, silencio, reproches y una pregunta que muchos se hacen ahora mismo: ¿hay posibilidad de reconciliación o estamos ante una ruptura definitiva dentro de la familia? El tiempo lo dirá, pero de momento la imagen de Laura al borde de las lágrimas, repitiendo que se sintió coaccionada y que todo ha sido muy traumático, ya forma parte de esos momentos de televisión que marcan una temporada entera de la crónica social.
Y que, sin duda, seguirán dando mucho de qué hablar.